Hola, un gusto. El día de hoy el equipo de trabajo número 5 de la Universidad César Vallejo en el área de Cátedra Vallejo viene a presentar sobre un proyecto de emprendimiento de difusión cultural. Es un audiolibro titulado Georgette Philippard, un personaje importante en la vida de César Vallejo. Como bien se sabe, la mayoría de nosotros conocemos a nuestro gran poeta y escritor peruano César Vallejo. Vallejo es una persona trascendental y muy representativa en nuestra cultura peruana. Tras investigar los acontecimientos que pasaron en su vida, hemos decidido que en nuestro documental vamos a hablar sobre su acompañante y esposa llamada Georgette Philippard, quien fue una persona de gran importancia en la vida de Vallejo, siendo la vida que compartieron y los acontecimientos importantes que ocurrieron durante ese tiempo. Estos son los temas que daremos a conocer. Conociendo también cómo influenció en la vida de César Vallejo todo lo que hizo para honrar la memoria de nuestro gran poeta a través de sus publicaciones y cómo ella se inspiró en su esposo para escribir poemas dirigidos hacia él. Acompáñanos a esta nueva aventura para conocer más sobre ella. Georgette Philippard nació en París el 7 de enero de 1908 en una familia tradicional. Su padre era Alexandre Philippard y su madre Marie Travers. En 1914, Georgette sufre una tuberculosis que le ataca los nódulos de sus extremidades inferiores. La Primera Guerra Mundial estalló ese mismo año, entonces Georgette es enviada a Bretaña para ponerla a salvo. Por eso, ella llevó a cabo sus estudios primarios y secundarios en la Escuela Sepguinet de Vitré de la Inspección Académica de Rennes, que terminó en 1922. Después viaja a París a trabajar como costurera junto a su madre, quien junto con Madame Birot y Madame Lambin integraban el llamado Grupo Real. Diseñaban únicamente los vestidos para las reinas de Europa. Luego viaja a Londres para continuar su formación académica. Tomó clases de violín y guitarra, que eran sus instrumentos más preciados. De regreso a París en 1924, sigue sus estudios por la noche, tomando cursos de música y español, y de día trabajaba como costurera en el taller de su madre. Un dato interesante: sus padres eran jóvenes que jamás convivieron ni se casaron. Georgette nunca conoció a su padre, quien participó en el ejército francés en 1906. Por ese motivo, Georgette acogió el apellido Travers de su abuelo materno, debido a que su madre era menor de edad. En 1914, la Primera Guerra Mundial estalló y su padre falleció con una herida grave en la batalla del Marne. Su madre era costurera, así que enseñaba a Georgette este trabajo, siendo muy útil para su vida, pudiendo generar sus propios ingresos. A través de su carta testamentaria oficializada en 1917, Alexandre reconoce a Georgette como su hija, quien se acoge al apellido Philippard. Mi niña adorada, vengo de decirte adiós y mi corazón palpita aún con inefable dicha. Me has hecho feliz esta noche como no lo he sido nunca. Jamás Vallejo se había sentido de esa manera y lo manifestó en este pequeño extracto de una carta que él le dedicó a ella después de sus primeras citas amorosas. Fue un febrero de 1927, el clima frío del invierno parisino y cerca al jardín de Palais Royal en la calle Montpensier. Es el lugar donde estaba predestinado que crucen sus miradas. Nunca nadie había logrado lo que la hermosa mujer logró con Vallejo, y es que entre ventanales y visos de predestinación, él se desvive de amor, creando así hallazgos de la vida. Señores, hoy es la primera vez que me doy cuenta de la presencia de la vida. Es así que nuestro poeta continúa con sus exclamaciones y con esa emoción que es causado por el amor a Georgette Philippard. Pero como toda historia de amor,
también hubieron quienes no aceptaban esta relación. Su madre, es que por estar en desacuerdo es quien le envía a Bretaña con el fin de que este amor se dé por terminado. En 1928, ante la muerte de su progenitora, y como si ya hubiera sido propuesto, empieza una vida juntos. En 1929 viven su luna de miel en las playas de Niza, Rusia, con motivo de su segundo viaje de nuestro poeta universal. El amor de Vallejo Filipar destruyó muchas barreras. Este fue el del estatus social, el primero en ser anulado, ya que por la diferencia de ellos eran vistos con extrañeza. También el aspecto económico y obviamente el intelectual. Al mismo tiempo derrotó las ideologías, xenofobia y discriminación racial. El amor de Georgette fue tan grande hacia Vallejo que no dudó en utilizar su herencia para llevar a cabo sus proyectos y lograr sus ideales marxistas, que hicieron que viajara hasta la misma Rusia. Es así que Georgette no tenía límites en comparación y así ella lo demostró su amor. En 1934, de un 11 de octubre, fue el gran día. Se casan en el distrito 15 de París, en pleno fragor de guerra civil española, donde la lucha los hace uno solo. Y es así la mejor manera que tiene Vallejo de demostrarle su amor, dedicando el poema Palmas y Guitarra. Ahora entre nosotros aquí, ven conmigo, trae por la mano a tu cuerpo, y cenemos juntos y pasemos un instante la vida, a dos vidas y dando una parte a nuestra muerte. Ahora ven contigo, hazme el favor de quejarte en mi nombre y en la luz de la noche tenebrosa en que traes a tu alma de la mano y huimos en puntillas de nosotros. Ven a mí, sí, y a ti, sí, con paso par, a vernos a los dos con paso impar, marcar el paso de la despedida, hasta cuando volvamos, hasta la vuelta, hasta cuando leamos ignorantes, hasta cuando volvamos, despidámonos. ¿Qué me importan los fusiles? Escúchame, escúchame. Qué importante si la bala circula ya en el rango de mi firma. ¿Qué te importan a ti las balas si el fusil está humeando ya en tu olor? Hoy mismo pesaremos en los brazos de un ciego nuestra estrella, y una vez que me cantes lloraremos. Hoy mismo, hermosa, con tu paso par y tu confianza, a que llegó mi alarma, saldremos de nosotros dos a dos, hasta cuando seamos ciegos, hasta que lloremos de tanto volver. Ahora entre nosotros, trae por la mano a tu dulce personaje y cenemos juntos y pasemos un instante la vida a dos vidas y dando una parte a nuestra muerte. Ahora ven contigo, hazme el favor de cantar algo y de tocar en tu alma haciendo palmas hasta cuando volvamos. Hasta entonces, hasta cuando partamos, despidámonos. Las obras que Georgette publicó después de la muerte de Vallejo, así como sus obras personales también. Luego de la muerte de nuestro gran poeta nacional en París del año 1938, su viuda Georgette Philippard decide empezar a publicar las obras de él. Las primeras dos y más conocidas obras póstumas del poeta que ella publicó fueron en París en 1939, un año después de su fallecimiento, los cuales fueron llamados Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz. Pero ella no se quedó ahí. Anselmo indica que Georgette, en su afán de conocer Perú, ella viaja a Lima y continúa editando y publicando todas las demás obras que Vallejo realizó, como sus ensayos, novelas, etc. Sin embargo, toda esa labor que Georgette cumplió fue una total desgracia, ya que ella misma lo indica en una carta enviada a un amigo cercano, indicando que tuvo que enfrentarse a varios editores e intelectuales que no cumplían con lo acordado y que solo les interesaba el aspecto monetario.
Aún así, la viuda de Vallejo incesantemente continuó hasta completar esta tarea y siguió defendiendo los derechos de autoría de Vallejo hasta el fin de sus días. Entre 1957 y 1958, Raúl Porras consigue una pensión vitalicia para Georgette Philipper. Ella empieza una lucha para hacer respetar las obras de César Vallejo. Su mal carácter, sus arrebatos y celos hicieron que la vieran como intratable, al punto de rechazar la suma de 30.000 soles por toda la producción de Vallejo. También se enfrentó al poeta español Gerardo Diego, quien con poca delicadeza afirmó que César falleció debiéndole unas cuantas pesetas, logrando airar a Georgette. En 1967 y 1968, Georgette logra editar y publicar novelas, cuentos completos, narrativas de César Vallejo y obras poéticas completas. En 1969 le ganó un juicio a la editorial Losada por publicaciones sin autorización de Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Se dice que, fiel a su estilo, Georgette abofeteó al editor Carlos Milla Baltras en un evento público por no cumplir con publicar la foto de Vallejos en la carátula de Homenaje Internacional en la revista Visión de Perú. En 1974, mediante su revista Aula Vallejo, responde los insultos con la frase: Juan Larrea es un impostor y de la más repugnante inmundicia. En 1979 logra editar y publicar El Teatro Complejo de Vallejo. En 1979, Georgette publicó su obra más grande, Vallejo. Ahí ellos, ahí ellos, ahí ellos, toda una fortaleza en defensa de la vida y la obra de César Vallejo. Georgette cumplió el sueño más caro de César Vallejo, el descanso eterno en el Camposanto Montparnasse. El enterrador Manon Villar traslada sus restos del cementerio Montaigu al cementerio Montparnasse. ¿Cómo fueron los últimos días de Georgette? A los 70 años de edad, Georgette sufre un accidente en su casa y se tropieza. Se cae de las escaleras. Lo llevan de emergencia al hospital y el doctor le diagnosticó un derrame cerebral a causa del accidente fortuito que tuvo. Georgette lloraba de dolor, estaba sola y sin ayuda de nadie. Sufre de complicaciones respiratorias. Para su mala suerte, su economía no estaba bien y fue desahuciada. El 4 de diciembre falleció de 1984 en la clínica Maison de Santé. Un día antes de su fallecimiento, lo visitó el embajador de Francia, Georges-Henri Cachinac, y se encontraron con su empleada Rosa y el doctor Felizardo Valverde. Dice que su enfermedad no tenía cura. Al día siguiente de su fallecimiento, lo sepultaron en el cementerio de la planicie de Lima, cuyos gastos fue encargados por el embajador de Francia. Georgette murió en soledad y nadie se preocupó por ella. Gracias a Georgette, hoy en día sus obras y vidas son reconocidas a pesar de los rumores de su relación problemática con César Vallejo. Hay que destacar que siempre respetaron sus ideales y principios. Por ello, se puede decir que Georgette era una mujer que conocía plenamente al literato, llegando al punto de poder entender y apoyar todas las acciones de su amado esposo César Vallejo.
Georgette dijo: para que se cumpliera el deseo de Vallejo y el mío, he nevado tanto para que duermas. En la actualidad, César Vallejo es reconocido como uno de los poetas más resaltantes del Perú. Esto es gracias a la dedicación de Georgette a defender a capa y espada las obras y vida de César Vallejo. Por otro lado, la vida y obras de César Vallejo es enseñada en los colegios y universidades, llegando a que la gente logre valorar y apreciar las obras y vida de César Vallejo. Concluyendo, Georgette Philippart es la mujer más resaltante en la vida de Vallejo, y eso lo hizo evidenciar en su lealtad y su amor, que le ofrecía al poeta de una manera única, sin buscar de él mucha atención, acto que Vallejo en su lecho de muerte confiesa arrepentirse. Lo que mostró Georgette luego del fallecimiento de Vallejo fue un acto de fidelidad pura. Querer vivir y entender los pensamientos de Vallejo le llevó a venir al Perú y ver cómo era la situación, y de ahí partió todos los actos causados por esa nueva visión. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto sabes de los valores de la lealtad y el amor? ¿Cuál es tu opinión acerca del sentimiento de Georgette hacia Vallejo?